de los sueños de un rey que no tenía nada que ver con Dios. De acuerdo a nosotros, de acuerdo al criterio bíblico, pues la revelación siempre se le da a hombres que son hombres ya preparados y llamados para hacer la voluntad de Dios. Y veo que en el libro de Daniel, en el capítulo 2, hay una narrativa de una revelación que tuvo un hombre como rey grande, el primer reino, o podemos decir el primer rey del imperio más grande del mundo hasta ese entonces. Yo sé que Nimrod fue el primero que comenzó a tener esclavos en ese capítulo 11 de Génesis para poder ponerse de acuerdo y hacer una cúspide o un edificio que llegare hasta los cielos, como en una forma de tentar a Dios y demostrarle que en la unidad está la fuerza. Pero qué bueno que no importa lo alto que el hombre quiera tratar de llegar, todavía el Señor tiene que mirar hacia abajo. Aleluya. No importa lo que nosotros nos creamos, lo que queramos alcanzar. Y yo analizando esto, ¿verdad? Me llama la atención porque dice, una de las cosas que uno tiene que resolver en la mente cuando estudia la palabra es qué relevancia tiene este capítulo 2 con nosotros. ¿Qué relevancia tienes para nosotros saber y ver el antídoto contra el caos o poder traer la tranquilidad y la paz a las personas que están sin fe y sin esperanza allá afuera? Hemos visto que la obediencia de Daniel le dio la victoria a él. La obediencia de Daniel con sus amigos, con sus compatriotas, le dio la victoria, una victoria extraordinaria. Y yo quiero que si nosotros miramos este capítulo 2, creo que nos va a dirigir a nosotros y a aclarar cuál debe ser nuestra posición, cuál debe ser nuestra respuesta ante las inquietudes de las que las personas tienen para saber el futuro. ¿Cuántos de ustedes quieren saber el futuro? Nadie dijo, yo creo que voy a orar para que Dios le ayude a que no hablen mentira. Ayúdanos, Señor. Todos queremos saber el futuro. Queremos saber a dónde invertir. Queremos saber qué va a suceder con nosotros. Queremos saber el día que nos tocará irnos con el Señor. Pero lo interesante de todo esto es que a Dios se le place revelársele a varias personas para dejarles saber lo que va a acontecer. Pero cuando Dios habla, lo habla y te presenta a través de sueños, a través de lo que vamos a ir desarrollando, para que despierte una inquietud. Número 1, el por qué de darme el sueño. Número 2, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Y número 3, ¿qué decisión yo tengo que tomar ante la realización de ver este sueño tan extraordinario? Analizaba esto, dice que el éxito, vemos algo importante, y es que en cuanto a nuestra identidad, lo que se debe reconocer en nosotros es la revelación que tenemos de Dios. La revelación que tenemos de Dios. Yo quiero que usted piense en eso, hermano. Usted es un ser privilegiado porque tenemos la revelación de Dios escrita. Amén. Pero aparte de eso tenemos el Espíritu Santo que nos va aclarando cómo debemos de vivir y cómo debemos de encaminarnos para tener éxito en el presente y movernos con éxito en el futuro. Dios es el que sabe todas las cosas. Y yo creo que nosotros tenemos que, el tema de hoy es confiando en la revelación de Dios. Confiando en la revelación de Dios. La revelación de Dios es su palabra y hay que obedecerle, hermano. Dicho sea de paso, yo analizaba la victoria que tuvo Jesús sobre Satanás cuando fue tentado. La gente dice, no, es por la palabra.
él le habló la palabra, pero a veces nosotros, y yo quiero que entendamos esto, podemos conocer la palabra, pero si no somos obedientes a la palabra, no tendrá el efecto que debe de tener. La obediencia trae como resultado, amén, lo que esa palabra quiere manifestar. A su nombre sea la gloria. Daniel reconoció desde una temprana edad la importancia de reconocer que Dios es el que revela los sueños. No solo los sueños, pero Él revela los sueños. Amén, a su nombre. Podemos aprender de este capítulo varias cosas y yo le voy a pedir a ustedes que nosotros podamos ver, porque es bastante información de este capítulo 2. Porque habla de la interpretación de un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Como vimos la semana pasada, ellos fueron llevados en contra de su voluntad, llevados al cautiverio. ¿Ok? Y en ese cautiverio era en Babilonia. Babilonia era un país completamente diferente a Israel. Se sometía a diferentes directrices. Ellos no creían en Dios. Ellos no tenían un concepto claro de quién era Dios. Lo que tenían el concepto claro de quién era Dios era Daniel y sus compañeros. Por eso es que yo quiero que nosotros podamos ver cómo la obediencia le da a Daniel y a sus compañeros la capacidad de ser 10 veces mejores que los otros que sí participaron en las comidas del rey, que sí se envolvieron en todas las cosas, pero Daniel y sus compañeros decidieron no contaminarse con la comida del rey para obedecer a Dios. Diciendo esto, vamos entonces a entrar en materia. Dios puede ser movido a misericordia y revelar el sueño del rey. Entonces, fíjate algo, que cuando nosotros vemos que en la narración, en el capítulo 2, del versículo 1 en adelante, nos dice el tiempo, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, él tuvo un sueño que fue muy espantoso para él. Dice que este sueño lo turbó tanto que él no pudo dormir. Este sueño le quitó a él el sueño dándole insomnio. ¿Cuántos de ustedes han tenido sueños? ¿Cuántos de ustedes han tenido sueño de la gran tribulación y que usted se quedó? Y se levanta desesperado. Sí. Yo me hice la pregunta aquí diciendo de que, ¿cómo entonces se originan los sueños? Usted sabe que los científicos saben más de Marte que de cómo se originan los sueños adentro de nuestra mente, right? Usted se ha puesto a pensar, son tan vividos. Entonces, tú eres, en un ejemplo, si tú te sueñas contigo mismo, tú te ves, pero tú te ves en el sueño y luego tú puedes salir de tu avatar. Este muchacho jugando video game. Como que tú te puedes ver y dices, no lo hagas. Como que tú... Pero la realidad es que hay algo en nuestro subconsciente, la parte espiritual, lo no tangible, lo que no se ve, que se manifiesta en la mente y en nuestro subconsciente, que son cosas que proyectan de cosas que hemos vivido y de cosas que también vamos a vivir. Por eso es que usted a veces se siente como que cuando está en un lugar, usted dice, como que yo he estado aquí antes, y fue que usted lo vio como en un sueño. Y esto me llamó la atención porque sería la pregunta, entonces, ¿cómo habla Dios, hermano? Pregúntale que está a su lado, ¿cómo habla Dios? ¿Cómo habla el Señor, hermano? ¿Cómo habla el Señor? Mira lo que dice Job en el capítulo 33, 14, versículo al 18. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueños en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Mira el versículo 17. Para quitar al hombre de su obra, óigame como dice, para quitar al hombre de su obra, y viene una coma y dice, y apartar del varón la soberbia. O sea, el nombre de Jesús. Detendrá su alma del sepulcro,
o sea, que te avisará lo que te puede ocasionar la muerte, y su vida de que perezca a espada. Te puede alertar, te puede decir el Señor lo que va a acontecer. Pero el propósito por el cual Dios da sueño es para apartar del varón la soberbia. Por eso en el capítulo 2 hay una revelación de un sueño que tiene un hombre que fue el primer emperador con más grandes éxitos. Óyeme, eso era lo más conocido. Entonces dice que a él el sueño fue tan espantoso que se le olvida el sueño. Entonces, como persona arrogante y persona soberbia, comienza a decir: el que no me diga a mí el sueño, le voy a matar, va a morir. Por eso es que el versículo 27 es bien crítico, bien importante. Vayan allá. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que tú, oh rey, estás pidiendo, no te lo puede revelar hombre. Quiero que entendamos aquí, veamos una cosa. Si nosotros vamos a depender solo de la revelación de Dios, ¿por qué nosotros estamos leyendo el horóscopo? Lea eso. ¿Por qué nosotros escuchamos a personas que creen en la adivinación y creen a interpretar sueños de acuerdo al criterio de ellos? Entonces, aquí está que él emite un edicto diciendo que todos los magos, todos los entendidos y todos los que pueden interpretar tienen que venir para interpretar mi sueño. Óyeme, para interpretar el sueño es mejor que te digan que tú describas tu sueño y que entonces una persona te escuche y luego darte la interpretación. Pero este hombre no pudo, y algunos de ellos le dijeron, versículo 11, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es en la carne. Aleluya. Óigame, es interesante que él dice, el único que puede revelar es los dioses. Ahora, él lo pone en minúsculas porque él no entendía el concepto de el Dios Todopoderoso con D mayúscula. Pero ellos están hablando algo claro. Ellos no pueden recibir la revelación de Dios porque no tienen conexión con Dios. Y en el 14, entonces Daniel habló sabia y prudentemente al capitán y le dijo: dile al rey que nos dé un tiempecito y nosotros le daremos la interpretación a su nombre. Dice, Dios procura mostrar la corrección a nuestra mala conducta para que podamos nosotros arreglar nuestro comportamiento. Quiero establecer que una de las cosas que sobresale aquí es que a una persona soberbia, cuando se le dice lo grande que son, lo que eso como que le da es más, como que le da más fuego, ¿verdad? A la gente le gusta que lo halaguen, ¿sí o no? A la gente le gusta que lo halaguen. Que le diga, oye, pero verdaderamente tú sí eres grande. Óyeme, pero tú sí eres bello, tú sí eres fuerte. Nadie se puede enfrentar ante ti, bendito Dios. Entonces vemos, para resumir las cosas, porque es mucho material, me llama la atención y es que Daniel le hizo saber en el versículo 20 que es en el nombre del Señor que él iba a procurar para que le dé la interpretación de este sueño. Y aquí uno de los puntos es que si nosotros queremos saber lo que debemos de hacer, tenemos que procurar la misericordia de Dios para que Él nos diga lo que tenemos que hacer. Cuando vamos a hablarle a una persona porque tienen un sueño que le turba o porque no saben qué hacer con su vida, pidámosle que en la misericordia de Dios nosotros podamos guiarlos correctamente. Aleluya. Entonces, hay varias, y quiero seguir añadiendo antes de entrar aquí a la otra parte. Yo estaba analizando esto, que Dios nos habla a través de su palabra. Como hablamos semanas atrás, dice en Timoteo, 1 Timoteo,
el versículo 16, dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A través de la palabra nosotros podemos tener la guianza correcta. Daniel entendió que de la única forma que el hombre puede arreglar sus caminos es por la palabra del Señor. El único que puede dar la luz y puede dar la claridad es la palabra de Dios. Pero aquí estamos entrando de que él, conociendo la palabra de Dios, necesitaba tenerla clara para obedecerla, para que entonces sus emociones no vayan por encima de lo que la palabra del Señor dice. Y más adelante le explico por qué. Dice entonces que a través del Espíritu Santo Dios nos habla. En Juan capítulo 16 versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, o sea, oyere del Padre, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, nosotros tenemos una conexión, óigame, una conexión directa con el Dios Todopoderoso. Dejemos de preocuparnos. Lo que pueden decir la noticia es simplemente una confirmación de lo que ya Dios dijo. Otra forma que Dios habla, por medio de las prédicas, por medio de las enseñanzas, por medio de la exhortación. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, lo recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Óyeme, la palabra de Dios actúa en nosotros. ¿Actúa de qué forma? Trabajando en nuestro interior para que hagamos las cosas que a Dios le agrada, para alejarnos del pecado, para que podamos tener una conexión fluida con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y podamos entonces recibir de parte de Dios. Ahora bien, dice que nadie pudo decirle el sueño a Nabucodonosor. Solamente Daniel. Y cuando nosotros nos vemos en el versículo 27, es que Daniel da la respuesta. Pero él afirma diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivino puede revelar al rey. Algunos de ustedes han visto esta estatua. Dice que Nabucodonosor, recuérdense lo que dije anteriormente, lo que dijo el libro de Job, y es que cuando Dios revela algo al hombre a través de sueño, es para mostrar, bendito sea el nombre de Jesús, para mostrar que la altivez que había en ellos. Yo quiero que usted entienda que podamos ver esto, que ya el Señor le dejó ver todos los imperios que iban a acontecer. Pero le iba a decir que había una piedra, una roca no cortada de manos de hombre, que le iba a dar a esa estatua y la iba a desmenuzar. Nada más y nada menos tuvo la revelación de Cristo. La revelación del Mesías que iba a destruir y a desmenuzar a todos los imperios. No se iban a poder sostener porque su reino no es de este mundo. Su principio, su formación no es de este mundo. Dicho sea de paso, quiero que veamos que el Señor, cuando el pueblo de Israel iba a preparar un altar, no podía ser preparado con piedras talladas. Tenía que ser con piedras rústicas. Porque necesita haber una continuidad de esa roca no cortada con manos de hombre, no es tallada, sino que es rústica, es natural, para poder entonces darle a esta estatua. Dejándole saber, aunque tú te creas la cabeza, recuérdate que vendrá otro mayor que tú, más poderoso que tú, que es, bendito sea el nombre de Jesús, y le va a dar y va a destruir por completo a esa estatua.
Nosotros hoy estamos viviendo personas que están procurando ver qué va a ser de ellos, cuál es su grandeza. Y nosotros no podemos temer, al igual que no temieron Daniel ni sus amigos, no temieron, sino que buscaron la interpretación del Señor, se mantuvieron en la revelación de Dios, y aunque esto podía ocasionarle la muerte, le dieron con toda verdad la revelación de Dios. Mi punto, y con esto termino, nosotros tenemos una revelación del Dios Todopoderoso, de lo que va a acontecer. No podemos temer, tenemos que seguir diciendo que la palabra del Señor es la revelación inspirada del Dios Todopoderoso, y predicar de lo que va a acontecer. Un día, algunos creen que va a venir la gran tribulación y que vamos a ser, algunos creen que vamos a ser levantados antes de la tribulación, otros durante de la tribulación, y otros creen que van a pasar por la tribulación. Nosotros creemos en una palabra diciendo por la palabra del Señor que sonará la trompeta y nosotros seremos levantados y estaremos a la presencia del Señor. La gente no lo cree, algo acontecerá, eso fue profetizado y nosotros lo creemos porque es revelación de Dios, para que podamos estar listos de que un día seremos levantados y transformados por Él. Yo digo que si todos estos reinos fueron grandes, ustedes lo conocen a todos, sabían que el imperio babilónico fue grande, el Medo-Persia fue grande también, Grecia fue extremadamente grande, bendito Dios, Roma es bastante grande, y qué tremendo vemos la integración del hierro con el barro en los pies, representando su fuerza, pero su vulnerabilidad. O sea, porque la democracia te da fuerza, te permite integrarte, pero la hace débil. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque el que tiene malicia se introduce y quiere dañar algo fuerte, algo que es del pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero el Señor dice, la revelación. ¿Tú sabes lo que es eso, hermano? Usted se está acostumbrando ahora. Vamos a hablar ahora de Daniel, acostumbrándose a estar fuera de su país. Que Dios se mostró grande protegiéndole, cuidándole, porque fueron obedientes. Y ahora, hablando delante del rey que conquistó a su pueblo y darle una palabra precisa que él mismo no entendía, que él mismo no sabía. Pero bendito sea el nombre del Señor. Que hay hombres y mujeres fieles que aunque no entienden, continúan mostrando su devoción y fidelidad ante el Dios Todopoderoso, hermanos. Su revelación necesita personas que estén dispuestos a ser portavoces, a ser cuidadosos, a ser los que cuidan la integridad de su palabra. La integridad. Por eso él habla de integridad de la interpretación de este sueño. Bendito sea el nombre de Jesús. Mira lo que dice aquí. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios, versículo 47, vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey le dio galardones y le puso dones y lo puso a ellos en eminencia. Quiero darle una advertencia. Usted podrá hablar de la revelación de Dios. Podrá hablar la palabra del Señor. La gente pueden ser persuadidos, pero eso no garantizará su conversión. Óigame esto. Nosotros tenemos que predicar la palabra. Ese es el trabajo de nosotros. Dar la revelación de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y en verdad sí termino ya. Pero la advertencia que le quiero dar es lo siguiente. Usted ve el capítulo 2. El capítulo 3. Tiene el sueño él de que vio esa estatua esplendorosa y grandiosa, ¿verdad? Y le dijo lo que representaba. Y en el capítulo 3, ¿qué fue lo que hizo? Él hizo una estatua de oro. Diciendo, ¿cómo es que estos hombres me dicen que yo era la cabeza nada más de oro?
la arrogancia, la persistencia en arrogancia que había en él. Por eso entonces tuvieron ellos, si usted lee la historia se va a dar cuenta. Y luego el capítulo 4 es uno de los capítulos donde no encontramos como una congruencia en lo que sucede. Porque si usted ve el comportamiento de él en los primeros capítulos y luego entonces vemos él como testificando de que pudo entender la revelación después de los cantazos y después de los problemas, de que verdaderamente Dios es un Dios que merece gloria, que merece honra, que merece alabanza. Yo quiero que entonces usted tenga cuidado con la gente que está alrededor de ustedes diciendo, no, porque la Babilonia que yo creé, mira lo que yo hice, qué tremendo, yo logré esto, alcancé esto por mi conocimiento, por mi entendimiento, porque yo sí soy grande. Recuérdese de estar ahí usted para decirle que hay uno más grande que usted. Hay uno más grande que usted, que ese se llama el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y que hay un hijo, y ese es su hijo Jesucristo, el cual murió como propiciación de nuestra redención, el regalo para que nosotros tengamos acceso para estar con el Padre. Yo no me preocupo por los que se creen grandes. Me preocupo para yo darle la gloria al que es más grande que todo lo grande. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Te preocupa por los sueños? Recuérdate que tienes revelaciones. ¿Te preocupa por lo que las personas pueden estar hablando? Preocúpate cómo Dios habla y de cómo tú conocer su voz. Dice que el trabajo de nosotros, el pastor cuida y protege las ovejas. Pero nosotros tenemos que saber escuchar a nuestro pastor. Y el pastor de los pastores se llama Jesucristo. Esa piedra, esa roca que vino a desmenuzar, esa roca que vino a destrozar, ese es el Mesías, que ya vino. La gloria sea para el que vive para siempre. Yo sé que los hermanos pueden estar diciendo, pero sí, pastor, si eso es algo, porque eso es... esto habla de profecía escatológica, de lo que acontecerá también, lo que aconteció y lo que va a terminar en el futuro. Algunos toman una posición así, como yo, obviamente cumpliendo lo que se ha cumplido, pero también lo que Cristo vino a hacer para destruir. Porque fíjese esto, por más que el gobierno tenga sistema, ha habido el comunismo, ha venido... todo lo que el socialismo, ha venido todo lo que la democracia, y esto ha traído un montón de problemas, porque el mismo comunismo, ¿verdad? El socialismo te coge todo lo que tú tienes para que sea del gobierno y que todo el mundo tenga una supuesta igualdad si no está conectada con el gobierno, que es lo mismo. La democracia te da una sensación de que tú tienes voz y voto. Pero como quiera, un grupo de personas que tienen mayor influencia y dinero pueden influenciar y mover el voto de las personas, quitándonos a nosotros lo que trabajamos, lo que queremos alcanzar. Le digo por qué esos sistemas tienen unos peor que otros, pero ¿por qué han estado decayendo? Porque todavía no han llegado a la perfección en Dios Todopoderoso. El único que puede arreglar todo es el Dios Todopoderoso. Cuando el hombre viene ante él y le pide una transformación, el Señor lo transforma y entonces piensa en los demás como se debe. A su nombre sea la gloria. Por eso él dice que él va a destruir todos esos conceptos. Va a destruir todo ese tipo de gobierno. Hermano, póngase de pie. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el nombre de Jesús.